Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a tocar el tema de inflación. Vamos a compartir pantalla con las filminas que yo ya les he subido al aula virtual. Las pueden visualizar allí, las pueden bajar. Y tenemos entonces el tema de hoy, inflación. Siempre que hablamos de inflación, son temas como que estamos acostumbrados a escuchar, hablar de ellos, y muchas veces pensamos que son demasiado sencillos, pero tienen que ser muy criteriosos al momento de definir técnicamente lo que es inflación, porque si bien la relacionamos con aumento de precio, no todo aumento de precio es inflación. Acá me está preguntando Sabrina del parcial, ¿cuánto tiempo dura el parcial? 1 hora aproximadamente, Sabrina. Al final de la clase lo comentamos. Entonces, inflación se define como el aumento sustancial, sostenido y continuo del nivel general de precios de bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo determinado. Acá hay varias cuestiones. No es cualquier aumento de precios, sino que es un aumento que es sustancial. Quiere decir que es importante porque le toca a una canasta de bienes y servicios. Es sustancial porque hace a todo lo que necesitamos para vivir. Es sostenido, no es un aumento puntual que después descienden los precios, sino que sigue aumentando y es continuo en el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo del que podemos hablar para decir que estamos en un proceso inflacionario? Y hablamos de por lo menos unos 3 meses. Además, hablamos del nivel general de precios. Ya vamos a definir a qué se refiere cuando hablamos de nivel general de precios. Lo vamos a ver a lo largo de la clase. De todos los bienes y servicios en economía. No solamente vemos un bien y servicio, sino que hablamos de lo que gastamos en alimentos, en transporte, en vestido, en educación, en ocio, etc. Y se arma una canasta. Ese sería el nivel general de precios. Vamos a ver cómo se mide, cuáles son los indicadores de la inflación. Y siempre, como toda variable macroeconómica, estos indicadores están relacionados a un periodo de tiempo determinado, generalmente anual. Pero también lo podemos calcular trimestral, mensual, trimestral, semestral. El incremento debe ser importante en su cuantía, importante en la cuantía de bienes y servicios a los que toca, y lo hace en forma repetitiva, constante o continua, no es ocasional. Esto es importante. No se trata del aumento ocasional de, por ejemplo, la carne, no. Se trata de un aumento constante, continuo, repetido, de una canasta de bienes, no de un solo bien. Veamos ahora, vamos a tratar de ver este pequeño video que nos va a definir un poco qué se entiende por inflación. Bien, vamos a volver a compartir. Estos son unos videos de un profesor colombiano, pero van a ver que estos conceptos son conceptos generales y son aplicables a todos. A ver, aguarden porque no sé si estoy compartiendo el sonido, compartir sonido, ahí está. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario.
Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos. O puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país.
Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Profe, está silenciada. Sí, disculpen. Acabamos de ver en este video la definición de inflación, cómo lo explicamos, cómo se explica desde la vida diaria. Y ahí al final el profesor hace hincapié en el hecho de la ley de Colombia que establece la autonomía del Banco Central. Ustedes vieron el sector financiero, la importancia que tiene el Banco Central en la generación de políticas públicas monetaristas. Entonces vamos a ver cómo el nivel de emisión de moneda se relaciona también con la inflación, un poquito más adelante en las clases. Nosotros vimos que en el caso de Argentina, el Banco Central de la República Argentina tiene un nivel de autonomía respecto del gobierno, ¿verdad? Eso está en la legislación. Ahora se fue el ruido de fondo, disculpen un segundo. Ya ahora no hay ruido de fondo, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras filminas. Bueno, dijimos que es un aumento del nivel general de precios. Tratemos de definir qué entendemos por nivel general de precios. Es el conjunto de bienes y servicios que las familias utilizan para vivir. Una canasta familiar está compuesta por todos los bienes que necesitamos para llevar adelante nuestra vida cotidiana, que incluye alimentos, incluye vestidos, incluye, por ejemplo, transporte, educación, lo que gastamos en salud y esas cosas. De manera que se relaciona con el costo de vida, lo que ustedes pueden conocer como costo de vida. Y se relaciona con lo que vimos en el sector financiero del valor de la moneda. También un poco lo vimos en el sector externo, cuando vimos que nuestra moneda puede apreciarse o puede depreciarse, ¿verdad? Entonces, se relaciona con el valor que tiene nuestra moneda, y la inflación, uno de sus efectos es que puede llevarnos a la pérdida de valor de la moneda. Por eso es un tema que nos interesa tanto. Sigamos adelante, aparte porque en nuestro país hemos vivido procesos inflacionarios y estamos viviendo aún importantes. Vamos a hacer una primera clasificación de tipos de inflación en lo que podríamos decir la intensidad que tenga las mismas. Podemos hablar de una inflación a la que en la bibliografía le llaman reptante, cuando estos índices que nos indican el nivel de inflación que estamos viviendo, cuál es el aumento en este nivel general de precios, es menor al 10% anual. La inflación reptante se da en países desarrollados. Vimos la importancia que tiene el aumento de los precios en la economía cuando ese aumento de precios no es tan brusco ni es tan elevado y se mantiene de alguna manera controlada. Sería el caso de esta inflación que llamamos reptante. Hablamos de un dígito y hablamos de que no varía rápidamente. Además, también podemos encontrar otro tipo de inflación a la que podemos denominar baja, cuando el aumento del nivel general de precios se da de una forma lenta y nosotros podemos ir previendo, vemos que es predecible lo que está ocurriendo. Y es moderada cuando, si bien ya supera los 2 dígitos, aún sigue siendo baja. Hablamos de un 10, de un 12, de un 15%. Podemos decir que tenemos una inflación moderada. O también puede ser alta cuando es más alta
pero todavía es controlable. Quiere decir que podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Nosotros podemos ir tomando medidas que nos permitan, digamos, de alguna manera hacer aquello que sea necesario para mantener el valor de nuestro poder adquisitivo. Hay otros tipos de inflación que son mucho más intensas, como podemos ver en esta definición de inflación galopante. Hablamos de 2 o de 3 dígitos, de más de un 20% anual, o más de un 100 o un 200% anual. Pero no es solamente que es tan elevada, sino que se da muy rápido el cambio y la moneda va perdiendo valor de una forma muy rápida. Por eso le llaman galopante. La cantidad de dinero circulante es poca. Nosotros vimos en el sector financiero qué pasaba con la oferta monetaria y cómo la cantidad de dinero circulante puede influir. Entonces, en esta inflación de tipo galopante no encontramos mucho dinero circulante. Ya vamos a ver por qué. Porque la población no quiere la moneda pierde valor. Cuando una moneda pierde valor no buscamos acaparar monedas, sino que buscamos comprar bienes que no pierdan el valor. Es más, bienes que vayan aumentando su valor. Y es cuando se vuelca toda lo que la población, la moneda que la población puede manejar, en bienes inmuebles, en divisas como dólares, en oro, en metales preciosos que no pierdan su valor. También en obras de arte, etc. En bienes, puede ser automotores. Y los procesos a los que podemos llamar hiperinflacionarios, definimos a la hiperinflación cuando además de esta característica ocurre que ya se desestructura el sistema de precios. Este sistema de precios que explica el profesor cuando les dice 2 empanadas es igual que una gaseosa, pierde sentido, se desestructura. Ya no se sabe cuál puede ser el precio de un bien respecto de otro bien. Entonces, al no tener una estructura el sistema de precios, en realidad nadie sabe cuál es el precio de las cosas. Y los precios aumentan sin un sentido determinado. Tenemos tasas superiores al 50%, pero mensuales. Estamos hablando de 3 dígitos, de 3 dígitos a nivel anual. Los precios son muy inestables. Esto que les daba el ejemplo del profesor que les decía, el caso de Zimbabue, que se producía un incremento en el año 2008 de los precios de un día para el otro se duplicaban. Bueno, son procesos de este tipo de lo que estamos hablando. Los precios son muy inestables, la gente va abandonando la moneda nacional porque la moneda que se deprecia, la moneda que pierde valor, no la quiere conservar, y se va hacia el dólar, y hacia el dólar como divisa extranjera, o el euro, o alguna divisa extranjera que se considere fuerte. Y también se ha llegado a puntos en los que se llega al trueque. Ya deben haber visto sin duda el sector financiero cuando ven moneda que el trueque tiene como complicación que la razón por la que nace la moneda es la dificultad para establecer realmente cuál es la relación entre dos bienes para que el trueque sea equitativo. ¿Bien? Entonces también la situación de trueque no necesariamente ayude a estructurar el sistema de los precios, sino que aparece cuando el sistema de precios se encuentra en destrucción. Y además genera una redistribución de ingresos. Vamos a ver en los efectos de la inflación a qué nos referimos, pero podemos ir adelantando. Genera redistribución de ingresos porque no todos vamos a vivir estos procesos de inflación de la misma manera. Aquellos que son asalariados, que tienen sus sueldos fijos, que tienen una serie de limitaciones, van a ver sus ingresos más afectados, entonces van a vivir con más crudeza este proceso inflacionario. Y aquellos que tengan la posibilidad de algún ahorro, mejores ingresos y que puedan invertir en bienes que no pierdan valor, van a poder de alguna manera llevar a cabo alguna acción que les permita
aminorar los efectos. Entonces se produce una redistribución de ingresos que va en contra de los que menos tienen. Dentro de los tipos de inflación tenemos un par de términos que a ustedes les gusta y que aparecen en la bibliografía de los últimos tiempos. Uno de ellos es el concepto de deflación. En realidad la deflación es lo contrario a la inflación, es la caída continua del nivel general de precios y trae como, digamos, concomitantemente una disminución de toda la actividad económica, porque no es que simplemente disminuyan los precios y está todo bien, sino que disminuyen los precios con un gran nivel de desempleo, con un aumento del desempleo, con una elevada tasa de desempleo. Esta relación entre el nivel de precios y el desempleo es lo que nos lleva a una disminución de la actividad económica, característica de la deflación. Y la estanflación es otro concepto un poquito más reciente, que refiere al estancamiento económico, pero con alza de precios y de salarios. Los precios aumentan, los salarios también van aumentando, porque vamos a ver en este proceso que al aumentar los precios, las paritarias hacen que los sindicatos renegocian los salarios aumentan, ese aumento de salario trae como consecuencia más aumento de precios. Entonces, pero en esta inflación ocurre esta situación con un parate económico, con un estancamiento de la economía. Y en realidad esta palabra es una combinación de los términos recesión e inflación, porque al producirse un estancamiento económico se produce mayor desempleo, mayor recesión con aumento de precios e inflación. Es decir, estas tres cuestiones se dan concomitantemente en un proceso de estanflación. De lo que siempre sostienen los economistas, es más difícil salir, porque no solo estamos ante una crisis de un alza de precios, sino que esta crisis es sumamente recesiva con una economía contraída o estancada. Y esto genera una distorsión en todos los mercados. Lo que vimos de que el sistema general de precios se encuentra destruido, esto se observa en todos los mercados. ¿De qué manera podemos medir la inflación? Vamos a medir la inflación a través de indicadores. Acá vamos a mencionar algunos y vamos a después ver un video que más o menos nos explica cómo se miden estos indicadores. Tengan en cuenta, porque nosotros solemos preguntar en el examen, ¿conoce usted algún indicador para medir la inflación? Bueno, la tasa de variación porcentual de los precios, es decir, vamos a tener en cuenta el nivel general de precios en un periodo determinado y la vamos a restar el nivel general de precios del periodo actual, y de esta diferencia vamos a establecer lo que se llama el índice de precios al consumidor, que es un indicador del promedio de los precios y nos sirve para calcular la tasa de inflación. Vamos a ver un ejemplo de la fórmula. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación para un año T? Como el nivel de precios del año T menos el nivel de precios del año T menos 1 sobre el nivel de precios del año T menos 1. Es decir, si queremos calcular el nivel de precios del año 2020, porque el 2021 todavía no terminó, el nivel de la tasa de inflación del año 2020 va a ser igual al nivel general de precios, que es un promedio de los precios de esta canasta que necesitan nuestros consumidores para vivir. Este nivel general de precios al año 2020 menos el nivel general de precios del año 2019 dividido el nivel general de precios del año 2019, y lo puedo llevar a una tasa si lo multiplico por 100. Entonces tenemos los indicadores, el índice de precios al consumidor, que se calcula este nivel general de precios con un relevamiento de todos los bienes y servicios de una canasta familiar que se considera básica.
que tiene alrededor de 12 rubros. Si ustedes quieren ingresar a la página del INDEC, van a encontrar el índice de precios al consumidor y allí les explica cuáles son los distintos rubros que se consideran, como les decía, alimentos, medicamentos, escuelas, digamos la escolaridad, transporte, vestido, ¿no? Un mínimo de vestido que necesitamos utilizar, etcétera, una serie más de ítems que van a conformar esta canasta familiar básica y que tiene que ver con las costumbres de una familia consumidor según distintos grupos etarios, ¿no es cierto? Uno clase media puede ser abarcativo y otros de clase digamos con menores ingresos, porque los grupos se dividen en 3 grupos según el nivel de ingresos de las personas. Y se trata de medir la evolución también del costo de la vida. Cuando ustedes hablen de la evolución del costo de la vida, van a hablar del índice de los precios al consumidor. Pero hay otro índice de precios, que es el índice de precios mayorista, que se calcula de forma parecida, pero se toma en cuenta un relevamiento de los distintos grandes ítems que hacen a los precios al por mayor y nos van a dar una idea del aumento de los costos de los productores. Por ejemplo, rubro textil, rubro alimentos, rubro medicamentos, rubro bebidas, etcétera. Vamos a tener distintos tipos de rubros metalúrgicos, etcétera. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para ver la variación de los precios, pero ya cuando lo queramos analizar, por ejemplo, de un tipo de actividad determinada, actividad productiva determinada. Y nos va a permitir comparar la competitividad con el resto del mundo. Lo que vimos cuando vimos sector externo, cuando dijimos cómo podemos nosotros competir con otros países para que todos tengamos una economía en la que vayamos creciendo. Recuerden las ventajas competitivas de David Ricardo, la teoría de las ventajas comparativas. Vamos a ver que se aplican este concepto. Cuando vimos renta nacional, hablamos de PBI real y PBI nominal, y recuerden que mencionamos el factor deflactor del PBI, que se calculaba como el cociente entre el PBI nominal y el real, y también se puede expresar como una tasa. Y lo utilizamos para evitar el efecto del aumento de los precios al querer comparar el PBI. Entonces tratamos a través de este deflactor de que se encuentren reflejados en el Producto Bruto Interno los precios de consumo al por mayor de capital, que estamos hablando del sector privado y del sector público. Estamos considerando todos los actores de una economía. Y ahora, si me permiten, vamos a compartir el siguiente video donde el mismo profesor nos sigue explicando cómo vamos a medir los indicadores de PBI, los indicadores de inflación. Cómo se mide La inflación constituye un problema serio para la mayoría de las personas. La razón es simple: mientras más crecen los precios, menos le alcanza el ingreso a la gente para comprar lo que tiene que comprar. Por eso no es raro encontrar opiniones como la siguiente. ¿A usted le gusta la inflación? Para nada. No, la verdad, para nada. No, no me gusta. ¿Y por qué? Pues porque cada año me alcanza menos la plata. No sé, no me gusta.
porque cada día todo es más caro. Lo curioso es que aunque a la gente no le gusta la inflación, no sabe cómo se mide. ¿Y usted sabe cómo se mide la inflación? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se mide eso. No tengo la más mínima idea, pero creo que algo tiene que ver el DANE. Las dudas sobre cómo se mide la inflación han llevado a que algunos incluso se pregunten dónde recoge la información la entidad encargada de medirla. Bueno, ¿y dónde merca el DANE? Pero vamos por partes. Antes de aclarar qué es el DANE y qué papel juega en todo esto, vale la pena revisar unos conceptos básicos. Ya sabemos que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Y si uno tiene en cuenta esa definición, diría que medir la inflación implicaría hacer un seguimiento de los precios de todos los productos de esa economía. Sin embargo, hacer ese ejercicio tendría varios problemas. En primer lugar, sería prácticamente imposible estar midiendo todo el tiempo todos los precios de todos los productos de una economía. Pero incluso si eso se lograra con un gran ejército de funcionarios, tendríamos un segundo problema, y es que estaríamos midiendo precios de productos que mucha gente no consume, por ejemplo los carros de lujo o los anillos de diamante. Pero incluso si tuviéramos toda esa inmensa cantidad de información, tendríamos el problema de cómo comunicarla y que la gente lo entendiera. Por eso es necesario precisar algunas cosas. ¿Qué productos se tienen en cuenta en la medición de la inflación en Colombia? ¿Dónde se consultan los precios de esos productos? Y lo que es más importante, ¿cómo se analiza el cambio de los precios de esos productos? Para medir la inflación se tiene en cuenta un conjunto de bienes y servicios que son representativos del consumo de una familia promedio colombiana y que se conoce como canasta familiar. Esa canasta consta de más de 400 ítems que representan distintos rubros del consumo, por ejemplo, la alimentación, el vestuario, la vivienda, la educación, el transporte, la salud, las comunicaciones, la diversión y otros gastos. Esta canasta de productos se construye tomando en cuenta los hábitos de consumo básico de los colombianos, identificados a través de una encuesta de alcance nacional que es aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mejor conocido como DANE, la entidad encargada de producir y difundir las estadísticas oficiales del país. Ey, un momentico. ¿Y dónde merca el DANE, pues? El DANE hace un seguimiento mensual de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar, visitando más de 55.000 fuentes entre las que se encuentran. Tengan en cuenta que en Argentina es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el que lleva adelante este mismo trabajo a través de encuestas y que conforma la canasta familiar y calcula todos estos índices que son estadísticos. Y en el caso de la provincia de Córdoba tenemos la Dirección de Estadísticas de la provincia que también analiza todos estos índices para la provincia de Córdoba. De manera que la provincia de Córdoba hace el análisis acá local y a nivel nacional se realiza el análisis de todas las provincias con rigurosidad estadística. Vamos a continuar. Establecimientos comerciales, inmobiliarias, instituciones educativas, empresas de servicios públicos y EPS, entre otros. La selección de estos establecimientos no es caprichosa, sino que se basa en lo que dicen los colombianos en las encuestas sobre los lugares donde suelen hacer sus compras. Para simplificar las cosas sin perder precisión, el DANE convierte todos esos datos en un índice, un instrumento muy utilizado en la estadística para poder hacer un seguimiento sencillo a cualquier variable. Por ejemplo, si analizamos el precio del pimentón en varios momentos del tiempo, podemos construir un índice que nos permita hacerle un seguimiento sencillo. Para esto definimos un mes base, en este caso el mes de diciembre, al cual le otorgamos un valor de 100. En el periodo siguiente, cuando tengamos un nuevo precio del pimentón, calculamos este índice mediante una sencilla regla de 3, teniendo en cuenta la fecha que tomamos como base. A medida que vayamos contando con los nuevos precios, este índice se va actualizando, lo cual constituye una fuente de información importantísima para la toma de decisiones por parte de las autoridades económicas. En el caso del seguimiento de los precios de los productos que conforman la canasta familiar, ese índice se denomina Índice de Precios al Consumidor, mejor conocido como IPC. Para calcularlo, el DANE le asigna un peso distinto a cada uno de los más de 400 ítems que conforman la canasta familiar, de acuerdo con lo que dicen sus encuestas sobre los patrones de gasto de los colombianos. El IPC se calcula teniendo en cuenta los grupos de gasto, el comportamiento de los precios en las principales ciudades del país y el nivel de ingreso de las familias. Como el DANE calcula el IPC todos los meses, es posible realizar diversas mediciones que les permiten a las autoridades tomar decisiones de política económica.
La primera de ellas es la inflación mensual, que no es otra cosa que saber cómo evolucionaron los precios durante un mes en particular. Para que la medición incluya todos los días del mes, es necesario que el punto de partida del cálculo sea el IPC del mes anterior, y así se mida la variación frente al IPC del mes en cuestión. Una segunda medición muy utilizada es la que se conoce como la inflación en el año corrido, que nos muestra cómo han cambiado los precios desde el comienzo del año hasta el mes que se está analizando. Como la medición debe incluir todo el año, es necesario tomar como referencia el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior. Otra de las mediciones más utilizadas por los economistas es la inflación anual, que es la más conocida y se refiere a cómo han cambiado los precios en los últimos 12 meses. Para calcularla, tomamos el IPC del mismo mes del año anterior y se compara con el mes que se quiere analizar. Pero ojo, en este punto es importante aclarar que el IPC no es lo mismo que la inflación. Como ya hemos dicho, el IPC es una medida que agrupa los precios de un conjunto de bienes y servicios en un solo indicador. La variación positiva de ese índice es lo que se conoce como inflación. Por otro lado, si la variación es negativa, se le conoce como deflación. Ahora no solo sabemos dónde merca el DANE, sino cómo escoge los productos que analiza y cómo mide la inflación. Y sobre todo, sabemos que si alguien nos dice, por ejemplo, que la inflación aumentó en un 3% anual, quiere decir que en ese porcentaje se incrementaron los precios de un conjunto de productos que son representativos del consumo de una familia colombiana promedio. Si quieres saber más sobre la inflación, no Bien, acá vieron cómo explica tan didácticamente cómo se calcula el índice de precio al consumidor y esta variación que expresada en tasa nos está indicando cómo van variando los precios, con la salvedad que esto lo realiza, en el caso de Argentina, el INDEC. Vamos a continuar con nuestras filminas. Ya vimos cómo se mide la inflación. Ahora vamos a conversar un poco de algunos efectos que tiene la inflación. Ustedes lo podrán encontrar a esto en la bibliografía como causas y efectos. También algún tipo de clasificación en función de las causas de la inflación. De todos modos, siempre en cualquier bibliografía que consulten, van a encontrar estos conceptos generales. Ante todo, el efecto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos nominales. Esto es un efecto muy importante y quizás el primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la inflación, que es que al aumentar los precios, cada vez vamos a poder comprar menos bienes. Lo que allí explicaba, si con 1.000 pesos podíamos comprar 2 empanadas, si aumentaran los precios, probablemente pasemos a comprar una empanada y media o una empanada. Con la misma cantidad nominal de ingreso disponible, cada vez podemos adquirir menos cantidad de bienes y servicios. ¿Y cómo podemos solucionar el gobierno, cómo le da una solución a este efecto? Y trata de aumentar los ingresos en la misma proporción. Pero ya vimos que en un sistema inflacionario se puede llegar a producir una distorsión de los precios y por lo tanto no es tan simple respetar esa igual proporción, porque si aumentaran los salarios en la misma proporción que aumentaron los precios, no habría la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Esto es muy difícil de hacer en la práctica. Lo que ocurre en realidad es que hay una redistribución del ingreso entre los agentes económicos que están actuando. Es decir, tenemos dos grupos, los trabajadores y los productores o empresarios. Los trabajadores o dueños de los factores de producción, recuerden nuestro circuito económico simple, y el empresario o el productor, que están interactuando en el mercado del trabajo para establecer el precio del salario. Bien, entonces,
uno de estos dos grupos se va a ver más perjudicado en la disminución del poder adquisitivo, y generalmente es aquel que tiene un ingreso menor, o sobre todo que tiene un ingreso fijo, porque si ese es su único ingreso y es de menor nivel, va a ir perdiendo cada vez más poder adquisitivo, mientras que el que tiene mejor nivel de ingreso o que puede de alguna manera ir adecuando su ingreso a la variación de precios, porque sus ingresos son más variables, no son tan fijos, entonces puede invertir en compra de bonos, a realizar depósitos con tasas de interés, invertir en moneda extranjera como dólares o euros, comprar bienes inmuebles o bienes muebles como pueden ser los automotores, que mantienen de alguna manera su poder adquisitivo, hacen que mantenga el poder adquisitivo del dinero. Y todo esto genera lo que explicamos al principio, una redistribución regresiva del ingreso, es decir, los que se ven más perjudicados son los asalariados y por ende son los que sufren más esta redistribución regresiva de sus ingresos. Cada vez van perdiendo más poder adquisitivo con sus ingresos nominales. Y hay otro factor muy importante que tiene que ver también con la teoría de Keynes, que nos habla de la incertidumbre. ¿Qué ocurre con la incertidumbre? Que no todos los precios aumentan por igual. ¿Y cómo podemos nosotros saber qué precios son los que se van a ver más afectados? Si hay más inflación, aumenta la incertidumbre. No podemos determinar qué precios se van a ver más afectados que otros. ¿Por qué? Porque se va produciendo esta distorsión en el sistema de precios. Esto que decíamos, una Coca-Cola, 2 empanadas, después no sabemos si ese es realmente el precio relativo de nuestros bienes. Al distorsionarse ese sistema de precios, hace que la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo con los precios aumente. Y entonces se ven más perjudicados los consumidores, se ve perjudicado también a nivel productivo el sector privado, porque no va a poder predecir o tomar las medidas adecuadas que le permitan de alguna manera preservar su situación. Y también el sector público, porque vamos a ver qué va a ocurrir con los impuestos. Si la tasa de inflación es alta y la variación de precios es abrupta, es decir, es rápida, es grande, va a aumentar el riesgo de la inversión. Si usted es un inversor, aumenta el riesgo de la inversión. Entonces va a analizar si realmente le va a convenir invertir en el sector productivo o no. Allí surgen otras posibilidades para los que tienen, digamos, un nivel de ingresos que le permite invertir. ¿Y qué ocurre con el sector gobierno? Con lo que nosotros vimos cuando vimos sector público como resultado fiscal. Y bueno, se aumentan los precios, se producen las negociaciones, las paritarias para aumentar los salarios, van aumentando así los ingresos nominales, pero al aumentar el ingreso nominal, que no necesariamente ni siquiera está manteniendo el poder adquisitivo, pero nominalmente el número gana más, de manera que cuando va a aplicar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, muchas personas que antes tenían una categoría que no le correspondía aportar el ingreso de las ganancias, ahora sí recae sobre ellos el impuesto. Y entonces pasan a tener una categoría superior, pasan a tener que hacer aportes y terminan ganando nominalmente menos. El ingreso disponible disminuye. El ingreso real no aumenta aunque aumente el ingreso nominal, porque lo que ocurre es una disminución del ingreso disponible. Y esto implica un desfasaje entre lo que es la generación, la actividad productiva, la recaudación fiscal, es decir, los que tienen que aportar este impuesto, no lo aportan, y esto también va generando un aumento del déficit público. Y al tener también el Estado
mayores situaciones de emergencia, tanto de salud, porque la gente deja de ir, por ejemplo, al hospital público y empieza a ir deja de ir al hospital privado y empieza a atenderse en los hospitales públicos, implica también un gasto público mayor y trae como consecuencia un déficit público. Este desfasaje. Un punto importante es el tema de los costos de la inflación. Y acá podemos hablar de distintos tipos de inflación en función de los costos. Podemos hablar de una inflación anticipada o esperada, que tenía que ver cuando hablamos de incertidumbre. Acá justamente la incertidumbre es baja. Si nosotros podemos anticipar o podemos esperar determinado resultado, vamos a poder tomar acciones para evitar sus consecuencias o minimizar sus consecuencias. Aquellas que manejan mayores cantidades de dinero en efectivo, por ejemplo, aquellas personas, o los supermercadistas que están pudiendo cambiar los precios de sus bienes en función de sus mercaderías, en función de la frecuencia de la que ven que están aumentando sus costos, pueden anticiparse y pueden ir buscando los puntos de equilibrio tratando de evitar la distorsión de los precios relativos. El problema es cuando, si bien hay una suerte de distorsión de precios, esta distorsión no haya roto todo el sistema general de los precios. Puede ser una distorsión pequeña que además es temporal porque se van adaptando. Si es anticipada y si está esperada, se van a ir adaptando a los mercados. Y si va a afectar el sistema tributario, en lo que hace siempre se ve afectada la distribución de la renta y la asignación de los recursos, por las razones que hemos dado antes. Otro tipo es el caso de la inflación que no podamos anticipar o prever. Acá es una inflación no anticipada, una inflación que ocurre abruptamente, que nosotros no pudimos prepararnos para enfrentar la situación de aumento de precios, va a provocar distorsiones al sistema económico en su conjunto. Los productos y los factores de producción, productos, bienes y servicios, y factores de producción, van a subir sus precios, pero no va a estar armonizado en el tiempo. Cada uno va subiendo el precio, pero no hay una proporción. Entonces se rompe esta proporción y la redistribución de la riqueza pasa a ser arbitraria entre los individuos, porque aquel que puede adaptarse más rápidamente puede mantener su riqueza, y aquel que no, el que tiene menos, generalmente es el asalariado, que no puede, porque tiene un sueldo fijo, no puede modificar su economía tan rápidamente, se va a ver más afectado negativamente con esta redistribución de la riqueza. Redistribuye la riqueza de acreedores y deudores y viceversa, es decir, este sistema va generando una redistribución que es regresiva. Otro tipo de inflación, podemos hablar aquella que no es anticipada o no prevista, estamos conversando sobre ella, va a afectar al salario real. Afecta el salario real porque dijimos, el salario real, que es el que nos va a indicar el poder adquisitivo de las personas. Como los salarios se van renegociando, por ejemplo, cada 6 meses, esporádicamente, y van a ver en las noticias que ahora en este periodo inflacionario los sindicatos piden nuevas mesas de negociaciones de salarios porque los quieren renegociar cada 3 meses y no cada 6, en el medio van ocurriendo variaciones y alzas de precio que hace que esta relación no se pueda mantener, y como mucho de ello no se puede anticipar, el aumento de salario no llega a cubrir el aumento de precio en este periodo que se produce. Y las decisiones, no hay una decisión racional, ni en nuestro consumidor como familia, porque no puede anticiparse o prever, ni en el productor empresario, porque tampoco puede prever cuáles van a ser sus costos a corto plazo. Y esto genera unas distorsiones a nivel de la producción. Hay una distorsión en el sistema
general de los precios. Siempre la redistribución regresiva de la riqueza se ve afectado más quien tiene un salario fijo que quien tiene un salario que puede adecuarlo de una forma variable más rápidamente. Quienes poseen ingresos flexibles pueden mantener su bienestar o incluso mejorar si tienen rapidez para adaptarse. Y el Estado trata de incrementar sus ingresos fiscales con impuestos, pero cada vez estos impuestos van gravando las rentas que antes, a las personas que antes no abonaban estos impuestos porque tienen ingresos de menor cuantía. Este aumento nominal de los salarios en realidad es lo que se denomina en economía un impuesto encubierto, porque terminan perdiendo el poder adquisitivo y ante el aumento nominal del salario tiene que abonar mayor impuesto y su ingreso disponible en vez de aumentar disminuye. Por eso se le llama un impuesto encubierto. Si bien aumenta el costo del dinero, la tasa de interés es el precio del dinero, lo vimos en el sector financiero, no llega a alentarse la inversión porque no podemos prever. Una inversión necesita un nivel de seguridad económica y jurídica. Si aumenta el riesgo de la inversión, desalienta nuevas inversiones. Incluso se van retirando las inversiones existentes. ¿Y qué hacen las personas? Las personas tratan de invertir en aquellas cosas, bienes materiales que no pierden valor, como es el caso de las joyas, las obras de artes, los inmuebles, los automotores o las divisas extranjeras que son fuertes. La inflación de costos, ahora vemos como una causa de la inflación de costos, que implica una expansión de los costos de los factores de los procesos de producción. Es decir, ¿cuándo vamos a decir que estamos en una inflación por costos o cuál es una de las causas de la inflación? Cuando aumentan los costos, por ejemplo, cuando aumenta el costo de factores. ¿Y cómo puede aumentar el costo de factores? Aumento de salarios, si tiene materias primas importadas, aumento del tipo de cambio, aumento de costos de producción, aumento de la materia prima, por ejemplo, un aumento de energía afecta a los costos de producción y afecta a todos los niveles de producción, con lo que genera una alza de precios rápidamente. ¿Qué ejemplos tenemos o qué incluyen estos costos de producción? Costos laborales, cuando los sindicatos imponen los aumentos salariales, ese ejemplo ya lo dimos. Costos de capital, cuando necesitamos hacer nuevas inversiones de capital, pero aumentan estos costos, tenemos que poder establecer un proyecto de inversión y tener claridad respecto a cuándo pudiéramos recuperar nuestros capitales, y eso no es posible en un proceso inflacionario. El aumento de los costos de materia prima y de bienes y servicios que son necesarios para nuestra actividad productiva, por ejemplo, contratación de transporte, comunicaciones. Aumento de estos servicios va a traer como consecuencia el traslado de este aumento de costos al precio final del bien o del producto que se elabora. Y en el caso de las importaciones, la existencia de las barreras arancelarias, las variaciones en el tipo de cambio, nos va a traer, en el caso de que nuestra materia prima sea importada, nos va a traer como consecuencia un aumento de los precios. Hay otro tipo de costos como los costos fijos, que puede ser el aumento de los alquileres. Vamos a ver que eso también ocurre. Cuando aumentan los alquileres van a aumentar los costos fijos y por ende vamos a tener que ajustar la economía. Y el aumento de los impuestos, esto que decíamos, tenemos mayor ingreso nominal, pero mayor impuesto que aportar y menor ingreso disponible. Y los costos financieros, que tienen que ver con las inversiones en el sector financiero que vieron la última clase. Las empresas mantienen sus beneficios y van trasladando el costo a los consumidores, por supuesto. La empresa trata de mantener su beneficio.
trata siempre de maximizar beneficios y minimizar costos. Entonces va a tratar de trasladar el aumento que ella vive con un aumento de los precios de los bienes que produce. Y acá puede ser una necesidad de intervención del Estado o no. Si no interviene el Estado, puede llegar a producir despidos, porque ¿cuál es el factor variable al que puede a corto plazo actuar para equilibrar su ecuación económica financiera? A través de la cantidad de empleados que tiene contratados. Entonces va a producirse algunos despidos para disminuir los costos y bajar los precios. Entonces allí interviene el Estado para lograr el pleno empleo. Y van a haber una serie de medidas cuando dice, bueno, la prohibición de despedir los empleados, el aumento de los salarios, pero la búsqueda de que haya algún tipo de estabilidad del empleo. Van a ver que estas cosas suceden, pero también van a ver una palabra que es la flexibilización laboral. Entonces dice el empresario, bueno, yo no voy a despedir gente, pero voy a disminuir una hora de trabajo. Es decir, busca la forma de flexibilizar para poder que la gente continúe manteniendo su trabajo hasta tanto se pueda salir de esa situación tan compleja en lo que hace el aumento de los precios. Y esto va generando espirales de precios y salarios nominales, es decir, hay un aumento de precios y un aumento del salario nominal, y continuamente va generándose lo que se llama inflación inercial, que se va repitiendo en cada periodo de la economía. Otro tipo de inflación, que también no solo es un tipo de inflación, sino que es una causa de inflación, cuando el problema está en la inflación de la demanda. Por ejemplo, lo que vimos, el gasto público. Cuando vimos el sector público, gasto público, vimos que si se incrementa el gasto público, al incrementar el gasto público tenía un efecto positivo en la economía porque implicaba mayor dinero circulante, movimiento de los proveedores y demás. También puede subir el gasto privado, el consumo privado, y esto va llevando a aumento de bienes, de la demanda de bienes de capital. Y nosotros vimos en mercado que cuando aumenta la demanda, aumentan los precios. Recuerden el concepto del gasto bruto neto a precio de mercado, que lo definíamos como consumo más inversión. El gasto bruto nacional a precio de mercado. Consumo más inversión, más gasto público, más menos el saldo de remesas externas. Exportaciones menos importaciones. Nos va a dar una idea de este indicador y nosotros ya sabemos que si se incrementa el consumo, si se incrementa la inversión o se incrementa el gasto público, también las exportaciones, no las importaciones, las exportaciones van a llevar a un aumento del gasto bruto nacional a precio de mercado y entonces se van generando alzas de precios y tienen que volver a equilibrarse nuestros mercados. Pero acá estamos en una economía que se va expandiendo, que va incrementando su producción. Y este otro tipo de causas de la inflación hacia las estructuras. Cuando nosotros decimos, bueno, la oferta es rígida, por ejemplo, hay un desajuste sectorial, porque la inflación ahí es estructural, caso de los países en vías de desarrollo. Y este concepto de inflación estructural surge de los economistas de la CEPAL, economistas latinoamericanos como Julio Olivera, que trabajó este concepto. Y en realidad es, por ejemplo, el caso de Argentina. Nosotros tenemos dos sectores, un sector productivo agropecuario y un sector productivo industrial, donde hay factores estructurales que van a determinar el nivel de rendimiento. O sea, en el caso de que este nivel de rendimiento sea bajo. Es decir, si la economía se expande, va a ejercer presión en la producción. Pero si la producción no puede adecuarse a corto plazo, va a generar inflación, aumento de precios.
Por ejemplo, el agro y la ganadería. Si se expande la economía y necesitamos hay una mayor demanda de los productos, por ejemplo de soja, bueno, vamos a tratar de generar más cantidad, producir más cantidad de soja. Pero para producir mayor cantidad de soja necesitamos un tiempo que la naturaleza misma nos pide de sembrar, de regar, de crecimiento hasta el momento de la cosecha y después la venta. De manera que a corto plazo no podemos acomodar la producción a este gran aumento de la demanda. Y eso trae como consecuencia un aumento de precios. Por eso esto es muy aplicable al modelo agroindustrial, donde la cuestión de la adecuación de la oferta de los alimentos es lenta. Es más lenta a lo mejor que la demanda que estamos recibiendo. Y esto implica también, o trae una consecuencia, como siempre, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, porque se produce un aumento de los precios de los alimentos, los trabajadores ven disminuido su poder adquisitivo, reclaman un aumento salarial y siempre volvemos a generar el mismo ciclo, de manera que esto termina siendo estructural. Las industriales reducen sus beneficios y aumentan los precios. ¿Por qué? Porque van a tratar de mantener sus beneficios, tienen que maximizar beneficios y si no pueden maximizar beneficios van a disminuir costos. Entonces, ¿cómo puede actuar el gobierno? El gobierno actúa a nivel de la oferta de dinero, aumentando la oferta de dinero. Ustedes recuerdan cuando vimos oferta monetaria, dijimos podía incrementar la emisión primaria emitiendo moneda o podía incrementar la oferta monetaria a través de la tasa de encaje. De esta manera va convalidando este proceso inflacionario y va continuando. Pero ¿cuál es el origen? La rigidez estructural que tiene la oferta de producción. Es la que me va a desencadenar este proceso de inflación. Ese es el ejemplo. Otro ejemplo, otro tipo de inflación, es lo que nosotros hemos visto como inflación monetaria, donde a través de las teorías monetarias se trata de explicar el aumento de los precios al aumentar la cantidad de dinero que se encuentra circulando. Nosotros estuvimos hablando, el ejemplo que les he dado recién. A medida que se incrementa la oferta monetaria, si esa moneda no tiene un respaldo, puede generar inflación. El único caso que no generaría inflación es que se tratara de respaldo. Por eso decíamos, por ejemplo, dinero que ingrese por el sector externo, por las exportaciones que se abonan con divisas extranjeras, esas divisas extranjeras van a generar el respaldo para que el Banco Central pueda emitir moneda y entonces decimos, bueno, este sería el único caso que no se genere inflación. En los otros casos, sí, una política monetaria genera inflación. Acá vemos un concepto de hiperinflación, nuevamente, relacionado con el déficit fiscal. Y si este déficit fiscal es muy grande, la confianza en nuestra moneda se va perdiendo cada vez más, puede conducirnos a lo que se llama el abandono de la moneda nacional o la huida del dinero. Ustedes habrán escuchado hablar, no sé si lo comentaron con Juan Manuel, pero a veces se habla, bueno, de la necesidad de dolarizar la economía. Sería ese caso, ir abandonando nuestra moneda y dolarizar la economía. Países como Ecuador no tienen moneda propia, sino que su moneda es el dólar estadounidense. Han abandonado, han vivido déficits fiscales de suma importancia, procesos inflacionarios muy grandes que los condujo al abandono de su moneda nacional y ahora la moneda adoptada es el dólar.
Bueno, ¿qué ocurre a nivel financiero? A nivel financiero, la demanda de dinero, recuerden cuando vieron en el sector financiero de qué dependía la demanda de dinero, depende inversamente de la tasa de inflación. A medida que la tasa de inflación es alta, los actores económicos no quieren la moneda nacional, se desprenden de la moneda nacional. La confianza disminuye y no se busca acumular moneda nacional. Acá se produce el déficit fiscal porque el Estado gasta por encima de lo que recibe como ingresos tributarios y este gran déficit fiscal se va financiando con mayor emisión monetaria. Esa mayor emisión monetaria implica un aumento de precios que se traslada al sector privado. De manera así que los actores económicos van a contar en esta situación con mayor cantidad de dinero circulante y lo gastan en el mercado de bienes porque nadie quiere quedarse con la moneda. Entonces, en un equilibrio inflacionario bajo, la cantidad real de dinero que quiere tener la gente es alta. Si hay poca inflación, no va a querer comprar bienes, no va a querer ir a gastar la moneda en el mercado de bienes. La va a querer conservar porque tiene confianza en la moneda, porque la moneda tiene valor. Mientras que si la tasa de inflación es alta, la moneda se trata no la quiere tener la gente a la moneda porque la confianza en esa moneda es baja, porque va perdiendo poder adquisitivo y es mejor invertir en bienes que mantengan el poder adquisitivo. Directamente relacionada con la credibilidad a nivel gubernamental, en lo que hace a la seguridad económica y jurídica para poder invertir. Vamos a tratar de analizar estas situaciones con este video. Bien. Cada persona tiene su propio mundo, con sus gustos, sus intereses y sus sueños. Pero si hay algo que todos tenemos en común, es que queremos que el dinero nos rinda para poder comprar muchas cosas. Por eso uno de los temas económicos a los que más tenemos que ponerles atención es la inflación, un fenómeno que puede reducir drásticamente la cantidad de cosas que podemos comprar con nuestro dinero. Buenos días, don Hugo. Buenos días. ¿Me vende un cafecito, me hace el favor? Con mucho gusto. Muy amable. Gracias a usted. En este video vamos a estudiar cuáles son las causas de la inflación. Como ya sabemos, la inflación es un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Tomemos un ejemplo, un país en el que la inflación es del 100% anual, es decir, que los precios se duplican cada año. Eso quiere decir que si al comienzo del año yo podía comprar con 10.000 pesos 2 libras de café de 5.000 pesos cada una, al final del año solamente podré comprar una porque su precio se ha duplicado. Un fenómeno como estos trae grandes problemas para la gente y para las autoridades. Para la gente del común, sencillamente porque la plata ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y para las autoridades, porque manejar un país donde hay inestabilidad de precios es muy difícil. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está contra la pared, surge la pregunta básica: ¿por qué se produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo.
Supongamos una economía en la que la producción aumenta a un ritmo de 5% anual, por decir cualquier cosa. Si en esa economía los salarios aumentan 100%, es decir, que de repente se duplican, va a haber problemas, porque la gente al tener el doble de dinero en su bolsillo, seguramente va a tratar de comprar el doble de cosas que compraba anteriormente. Y como la producción no puede reaccionar rápidamente, ese nuevo gasto seguramente se va a ir en parte en importaciones, pero en gran medida en un aumento en precios. Este es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos trata de gastar más, y en alguna medida eso se va a traducir en un aumento en precios. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Volvamos a nuestro ejemplo sencillo en el que la producción de una economía crece a una tasa del 5% anual. Si en ese país se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Veamos el ejemplo clásico. Cuando aumenta el precio de los combustibles, todos los sectores que usan gasolina en su proceso de producción, que son muchísimos, deciden aumentar sus precios y de esa manera generan presiones inflacionarias para el resto de la economía. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Es probable que para una persona del común eso no quiera decir nada, porque lo único que le preocupa es que con una alta inflación se le va reduciendo su poder adquisitivo. Para esa persona la pregunta relevante es, ¿qué hacer para controlar la inflación? La respuesta a esa pregunta la vamos a abordar en un próximo video. Bueno, han podido ver un resumen de cómo se produce la inflación. Nosotros le hemos dado como más clasificaciones, pero básicamente recuerden las razones, las distintas razones por las que podemos ingresar en un proceso inflacionario. Vamos a continuar. Con cómo podemos controlar la inflación. Para controlar la inflación, digamos, vamos a referirnos a lo que vimos en sector público como la función de estabilización de la economía, que es una función del sector público. ¿Y cómo realiza el sector público? ¿Cómo lleva a cabo la estabilización de la economía? A través de planes de estabilización. ¿Qué son los planes de estabilización? Son todo un conjunto de medidas de política económica que están destinados a disminuir el nivel de inflación. Hay dos grandes teorías para explicar distintos tipos de planes de estabilización. Están las teorías que ustedes van a encontrar como ortodoxas o monetaristas en la bibliografía. Los monetaristas son los que utilizan como un instrumento de estabilización todos los indicadores que se relacionan con nuestra moneda. Manejan el ajuste fiscal y la credibilidad. Los ortodoxos manejan el ajuste fiscal y la credibilidad.
trabajan el gasto público, van a trabajar todos los índices que vimos en el sector financiero. Mientras que los no monetaristas o estructuralistas, que sí también lo van a encontrar, buscan llevar presiones reales. Cuando hablamos de reales, hablamos de inversiones en bienes de capital, que lleven a un aumento de los precios. Es decir, los estructuralistas se basan en que si existe una rigidez en la oferta, hay una inflación de costos, va a haber presiones en el sector laboral y entonces va a tener que manejar, por ejemplo, aspectos laborales como la desindexación de salarios. Lo que les comentaba yo, flexibilización laboral, tiene que ver con medidas de tratar de permitir a los empresarios algún tipo de movimiento que les permita manejar sus costos y evitar que siga aumentando el desempleo, porque en esta elección de las políticas públicas a aplicar, la elección va a ser entre el aumento de precios y aumento de desempleo. Entonces tenemos que un poco que aumento de precio, pero no tanto aumento de desempleo. Entonces los planes heterodoxos para manejar el tipo de cambio y la desindexación salarial, que es esta flexibilización laboral. Políticas fiscales, política de estabilización antiinflacionaria, vamos a tener fiscales, recorte del gasto público, monetarias, control de la oferta de dinero, la tasa de interés y las reservas. Y en materia de bienes y servicios, buscar incentivos para la inversión, una mejora de la gestión y la productividad, y hablamos no solamente del sector privado, sino también del sector público, y tratando de que la intervención del Estado, si bien tiene que existir, porque hace falta estabilizar una economía, no sea tan grande, ir reduciendo el nivel de intervención del Estado. Control de sueldos y salarios, el respetar los tiempos para los aumentos de los sueldos y salarios, el control de precios, los precios cuidados. Nosotros cuando vimos una de las formas de regulación y de intervención del Estado, el control de los precios y también trabajando en el tipo de cambio, permitiendo la importación de productos, pero que lleven a incentivar la producción nacional. Porque si colocan, por ejemplo, aranceles a las importaciones muy elevados, que si vamos a poner grandes aranceles para que exista la producción, en realidad vamos a incentivar el incremento de los precios. Pero si se permite la introducción de productos importados con aranceles más bajos, al tener una mayor competencia, no se va a producir tanto el incremento de los precios y se va a poder de alguna manera limitar o controlar. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a tratar de ver este video pequeño. En la actualidad, la inflación en Argentina está por encima del 50% anual, según cifras oficiales. El aumento de los precios tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de los argentinos. Hoy, por ejemplo, el alquiler mensual promedio de un departamento con una habitación y una sala en la ciudad de Buenos Aires es de unos $415 al cambio oficial, según el sitio Zonaprop. Pero el salario mínimo en Argentina está lejos de ese número, equivale a unos $290. La frase repetida aquí es que los precios suben por ascensor, pero los sueldos lo hacen por escalera. Desde 2018 el poder adquisitivo del salario cayó un 11%, según un cálculo de la Fundación Mediterránea, un centro de estudios. Y otro, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, estimó que en el sector informal esa caída fue el triple. En el país el aumento de precios es un problema persistente que se ha agudizado en años recientes. Desde 2014 la inflación en Argentina no baja del 24% anual.
El Líbano afronta una de las crisis financieras más severas en el mundo desde 1850, según el Banco Mundial. La acelerada caída de la moneda local, que ha perdido más del 90% de su valor, y la fuerte inflación, que alcanza los 3 dígitos, ha conducido al país a una catástrofe humanitaria. Más del 50% de la población vive hoy bajo el umbral de la pobreza y un 30% en extrema pobreza. A nivel general, podríamos decir que la vida se ha encarecido en un 400% con respecto a 2019. El litro de leche costaba 3.000 libras y ahora cuesta 22.000. El aceite para cocinar es ahora 37 veces más caro que en 2019 y una caja de analgésicos comunes cuesta 5 veces más. Los precios de los productos subsidiados, como el pan y la gasolina, también han aumentado y, sin embargo, los sueldos se mantienen igual, lo que hace que sea casi imposible para la gente común poder pagar los bienes básicos. Ahora vamos a... Venezuela registró en los 5 primeros meses de este año una inflación acumulada de 264.8%, según el dato más reciente del Banco Central de Venezuela, que suele retrasar las publicaciones de sus reportes económicos. Este país se encuentra en su 4º año de hiperinflación y su 7º de recesión, con una dolarización transaccional que comenzó en 2019. En Venezuela hay una galopante variación de precios, pues el valor del bolívar, la moneda local, se ha pulverizado, tanto que es mucho más fácil ver en las calles y en los comercios billetes de dólares antes que el propio bolívar. Incluso la mayoría de los bienes se marcan ya en moneda extranjera. Una situación bastante difícil para la mayoría de los venezolanos, con un poder adquisitivo diluido por la inflación. Las personas, por ejemplo, que trabajan en el sector público reciben un salario mínimo oficial equivalente a menos de $4 mensuales, mientras que en el sector privado el sueldo puede rondar los $90, también insuficiente en este país. Bueno, con esos ejemplos he tratado de ilustrar la realidad de distintos países y para que ustedes puedan comparar distintos tipos de inflación. Bien. Profe, Sí, Luciano. bueno, no sé si va a mostrar otro video, pero ya que hizo esa comparación de otros países, Sí. ¿hay países donde la inflación es negativa, o sea, donde hay deflación? ¿Es así? Y nosotros hemos tenido un par de años también con deflación por diversas razones. Eso que usted comenta es así. No todos los países están en una situación inflacionaria, pero hay que analizar el contexto global de la economía, porque si la deflación puede traer también como consecuencia una disminución de la tasa de empleo, ¿no? O sea, un aumento del desempleo. Allí hay que ver cómo se va relacionando, porque el tipo de política a aplicar va a depender de ambos factores, o sea, no únicamente del alza de precios. Nosotros hemos tenido algún momento donde el índice de precios al consumidor la diferencia ha sido negativa, o para algunas ramas ha sido más bien gananciosa porque se han visto fortalecidos. No siempre se da este circuito. Acá, este video que compara distintos países es porque, bueno, Venezuela es el número 1 en el mundo, luego están Zimbabue, el ejemplo que daba el profesor colombiano de Zimbabue, también le hablamos de un 500% de inflación anual, y Zambia, es el otro país también africano. Luego está Líbano, que ahí mostraba el ejemplo, que estaba en el 88% de inflación, y Argentina 45-50%, está también entre los 5 primeros. Pero la situación de Argentina frente a la situación de los primeros lugares es bastante diferente, ¿no? Todavía nosotros estamos en una situación en la que se pueden revertir algunas cosas. Habrá que ver
cuáles sean las políticas que se apliquen. El tema que hace falta también credibilidad por parte de la sociedad, credibilidad en los planes. Cuando vemos los planes de estabilización, la importancia que tiene la credibilidad del plan para que ese plan funcione, porque si no hay credibilidad, lo más probable es que ese plan no funcione. Y el último tema, que ya por la hora se los voy a dejar, en la Filmina tienen el link de un video que estudia la relación, es el estudio de la relación entre la inflación y el desempleo. Les comparto solamente esta Filmina, ¿no? Friedman relacionó empíricamente la tasa de la inflación con la tasa de desempleo y observó que son inversamente proporcionales. Pero esta es una observación empírica, que a medida que la tasa de inflación era más elevada, la tasa de empleo era menor y al revés, y viceversa. Esto lo hizo en el mercado, comparando los datos para Londres, para Londres en su momento, y luego distintas corrientes de economistas, algunos no lo consideran importante, porque es diferente el efecto, que es lo que les explica el video, que les dejo el link, a corto plazo que a largo plazo. A corto plazo generalmente se puede ver esto, pero a largo plazo no siempre se encuentra esta situación, ya que no tiene una explicación matemática, sino que fue una situación netamente empírica que encontraron el economista. Eso a modo ilustrativo, y hay una clasificación en lo que hace a los distintos tipos de desempleo. Hay un tipo de desempleo que se considera friccional, que tiene que ver con cuestiones puntuales y que se van a equilibrar en corto plazo y rápidamente a medida que se van subsanando estos problemas. Y otro tipo de desempleo que se puede dar, que es lo que estamos viviendo hoy, y ustedes que estudian sistemas lo saben más que yo. Todos los cambios tecnológicos implican la necesidad de aprender nuevas herramientas para el mercado laboral. Surgen mercados laborales diferentes a los cuales hay que adecuarse a través de la capacitación, y entonces este tipo de desempleo se tarda un poquito más en adecuar, pero ambos forman parte de lo que se llama la tasa natural de desempleo, que se van adecuando a las situaciones. Distinto es cuando ya la situación es estructural y la situación de desempleo no respeta estas situaciones, de tiempo, sino que ya son parte de la estructura y es más difícil de revertir. Si tienen alguna otra duda, yo puedo contestarles, si no van a tener una clase de repaso y les voy a estar subiendo esta clase en unos minutos. Por ahora no tengo más dudas, profe. Muy bien, Luciano, gracias. Gracias por sus aportes. Y gracias a Abigail. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, si al ver las clases les surgen dudas, pueden preguntar por el WhatsApp, que nosotros los vemos enseguida, o por mail, pero es más rápido la respuesta vía WhatsApp. Que tengan una buena semana. Nos estamos viendo el día lunes. Nos vemos. Igualmente, profe, gracias. Profe, gracias. Suerte.